En contra de lo que se cree popularmente, el psicoanálisis no afirma que fingimos ser morales y civilizados, pero en realidad solo queremos sexo. El psicoanálisis afirma que fingimos ser cínicos, hedonistas y amorales, pero en realidad estamos gobernados por morales secretas. Slavoj Zizek. Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Vamos a tocar el tema del psicoanálisis que tenía prometido hace no recuerdo cuánto. Y conviene empezar por las concepciones erróneas, por los mitos acerca del psicoanálisis. Hay tantos errores de concepto sobre la teoría psicoanalítica que no sé por dónde empezar. Creo que conviene clasificarlas en tres grandes grupos. Los errores populares, el psicoanálisis de café, la instrumentación política del psicoanálisis de café, cuando estos errores populares se convierten en materia de panfletos políticos. Y tercero, tergiversaciones deliberadas con el fin de desacreditar al psicoanálisis y justificar su prohibición. Detrás de cada uno de estos tres grandes grupos de errores, de mitos, entre mitos en el sentido de creencias erróneas, hay un tipo distinto de personas. Elegí 7 de estos mitos sobre el psicoanálisis, sin duda hay muchos más. Vamos a verlos. Uno es el hiperpsicoanálisis, la creencia de que todo lo que hacemos es la manifestación de alguna idea inconsciente reprimida, que todo es símbolo de algo inconsciente, todo es símbolo de otra cosa. Cierto es que no, que la mayor parte de las cosas que hacemos tienen un sentido práctico y ocasionalmente puede ser que algo sea así una expresión neurótica de un pensamiento reprimido. O sea, la neurosis es la excepción, no la regla. El propio Sigmund Freud se reía de este hiperpsicoanálisis diciendo que un cigarrillo por lo general es solo un cigarrillo. Y se cuenta una anécdota muy curiosa de Borges, el escritor. Durante la batalla de Inglaterra se estaban recibiendo noticias de la guerra en un bar de Buenos Aires y alguien con ideas psicoanalíticas dijo que el ir a refugiarse en el metro, en el subte, era una regresión al útero materno. Se iba a buscar refugio en la madre tierra de esa agresión exterior que venía desde el aire. Y Borges lo escuchó y le preguntó, y dígame, y asociaba esto a la represión sexual de la sociedad inglesa. Y Borges le contestó, y dígame, en las sociedades sexualmente desinhibidas, ¿dónde hacen los refugios antibombardeo? ¿En las terrazas? Ese es el hiperpsicoanálisis. Segundo, tenemos la idea de que el inconsciente es una especie de Mr. Hyde, que es, o sea, se atribuyó al psicoanálisis la vieja idea de que todo el mundo es máscaras, todo el año es carnaval. De hecho, una idea central en el psicoanálisis es que la hipocresía, como se la entiende popularmente, no existe. En sentido estricto, no podemos decir algo que no pensemos. Por otra parte, la instrumentación política del psicoanálisis tomó sobre todo este pseudo psicoanálisis popular y lo convirtió en un panfleto político. El psicoanálisis revela la hipocresía de la sociedad burguesa, etcétera, etcétera. El inconsciente no tiene nada que ver con la hipocresía. El inconsciente es parte de cómo funciona la mente normalmente y cómo funciona la mente todo el tiempo. No es que cada tanto nos convertimos en el inconsciente como el Dr. Jekyll se convertía en el señor Hyde. Otro gran mito, este caso creado artificialmente, es que existe alguna clase de agenda política psicoanalítica. En particular, Freud era extremadamente parco para sacar consecuencias políticas de sus teorías sobre la mente. Cuando lo hace, en general se limita a señalar que una ideología política está siendo defendida
apoyándose en una teoría de la mente errónea. Por ejemplo, en su carta a Einstein, defiende el pacifismo realista de Kant, señalando el error común de los pacifistas de vincular la guerra con una expresión directa de la agresividad. En cuanto a sus seguidores, tenemos liberales como Nacio, nazis como Young, bolches como Spielring, eclécticos como Fromm. Creer que existe una agenda política psicoanalítica es algo que solo puede ser afirmado por alguien que no tiene la menor idea de lo que está hablando. Por otra parte, una idea central de psicoanálisis es que un mismo conjunto de pensamientos inconscientes, de ideas reprimidas, se pueden racionalizar y manifestar de modo consciente como ideas extremadamente opuestas y como ideas extremadamente distintas y hasta opuestas. Mención especial merece la idea pseudo-psicoanalítica de la liberación sexual, de la que Freud dijo que era un completo error de concepto. Esta declaración se ha interpretado con frecuencia como que Freud se oponía a la liberación sexual. Pero esto es como decir que alguien que dice que 2 más 2 no son 5 se está oponiendo a que 2 más 2 sean 5. Se está nuevamente confundiendo una teoría sobre la mente con un programa político. Freud usó en su obra abundantes metáforas políticas para describir los mecanismos de la mente. Le habló de una censura postal, de una represión del deseo, etcétera, etcétera. Pero estas expresiones son eso, metáforas. La idea de que vivimos en una sociedad represiva sugiere la posibilidad, que por otra parte suena atractiva, de una liberación sexual, pero no existe tal cosa. La mente del individuo sigue funcionando del mismo modo, cualquiera sean los códigos sociales acerca de lo que se considera aceptable y lo que no. Y vamos a volver a hablar de este tema en detalle al tratar sobre las perversiones. Hablando del tema, otro gran error es creer que el psicoanálisis afirma que las perversiones no son naturales. Y acá antes que nada hay que preguntarse una cosa: ¿qué diablo significa natural? El término no figura en ninguna parte en la obra de Freud ni en ningún autor serio que haya tratado sobre la mente humana. El río que se sale de curso, esta sería una buena analogía de lo que es una perversión, no es menos natural que el que sigue su curso normal. No hay ahí otra cosa que agua, y esta agua conserva sus mismas propiedades químicas y se mueve por la misma fuerza de gravedad. Bueno, en la perversión no hay otra cosa que los mismos subinstintos que forman parte del instinto sexual normal. Otra es que nos enamoramos de personas parecidas a nuestro padre del otro sexo. Y esto por lo menos no repugna la teoría psicoanalítica. Ahora, en ninguna parte lo dice Freud, ni ningún otro autor que yo recuerde. El complejo de Edipo no se trata de esto. El complejo de Edipo se trata de que la misma estructura que existía en nuestro pequeño mundo familiar cuando éramos niños pequeños va a aparecer repetida en muchos aspectos de la vida, cambiando el objeto que ocupa el lugar del padre, el objeto que ocupa el lugar de la madre. Pero incluyendo sustitución las relaciones amorosas. Las relaciones amorosas van a tender a repetir lo que Freud llama la historia de amor de los padres. En ninguna parte habla del parecido físico o del parecido psicológico de las personas. Puede decirse que tiene sentido, no es incoherente con el psicoanálisis por lo menos. 6. He llegado a saberlo todo sobre la mente humana menos una cosa: ¿qué quieren las mujeres? A ver, claramente esta sentencia es apócrifa. Freud no era un ejemplo de modestia precisamente, pero ningún adulto puede decir seriamente algo así. Si lo dijo, estaría de bromas.
Esto parece tener alguna referencia con el problema del Edipo femenino que en algún momento fue tema central de las discusiones en la escuela psicoanalítica. La teoría del complejo de Edipo no es de género neutro. Está pensada desde la perspectiva de un niño varón. Entonces surge la pregunta de cómo funciona el Edipo femenino. Como hipótesis provisoria, se inventó el complejo de Edipo al revés. Freud detestaba el término complejo de Electra, aunque no pudo evitar que quedase. El tema del Edipo femenino fue tratado después seriamente, sobre todo por Melanie Klein, de la que voy a hablar en otro video, en otra parte de este video. Pero esta sentencia apócrifa no tiene nada que ver con esto. La sentencia apócrifa le atribuye a Freud el mito popular de la inconsistencia, de la impermanencia de las mujeres, de lo cual es completamente inocente. Y 7. La religión es una neurosis colectiva. En este caso, la sentencia es verdadera, pero la interpretación no lo es. En efecto, Freud dice esto, pero esto se interpretó como que la religión es una especie de enfermedad y debe ser eliminada. Y acá es donde estamos alejados del sentido original de la cita. Para Freud, la civilización es básicamente una neurosis. La civilización es el progreso de las neurosis. Las religiones, siendo en su forma y en sus contenidos análogas a las creaciones mentales personales de los neuróticos, son, por lo tanto, neurosis colectiva, pero lo que hacen es básicamente impedir el surgimiento anárquico de estas neurosis particulares, haciendo que todos los sujetos se remitan a un mismo conjunto de representaciones neuróticas. Lejos de verlo como algo a ser eliminado, a Freud le preocupaba el porvenir de esta ilusión. Al estar desapareciendo la religión de la vida social, me planteaba esto la necesidad de algo que la reemplace, de algo que ocupe el rol de neurosis colectiva. Lejos de ser algo para ponerse contento que esto estaba ocurriendo. Estos son los 7 mitos acerca del psicoanálisis que me pude acordar y que me parecieron los más importantes. Sin duda hay muchos otros más.